Aquellos quienes por descuido llegan a ver el baile de una rusalka, caen en un trance y bailan hasta la muerte. Hola, me llamo Pai Pai. Soy un archivo PNG que habla sobre idiomas y la cultura que los rodea. ¿Alguna vez has oído hablar de las rusalkas? Su origen se remonta a los tiempos antes del cristianismo. Se trata de criaturas mitológicas que habitan los ríos y lagos de Europa del Este. Suelen ser descritas como hermosas mujeres que atraen a los hombres a su muerte. Y a pesar de que su historia ha quedado en gran medida en el olvido, su legado ha perdurado en la cultura serbia hasta nuestros días. De hecho, el domingo de Pentecostés cae en las fechas de las antiguas festividades paganas, y las prohibiciones que se tenían antaño aún se respetan en algunos lugares de Serbia. Prepárate para un viaje al pasado, en donde la magia era parte cotidiana de la vida en los Balcanes. ¡Empezamos! Las rusalkas son mujeres hermosas de largos cabellos rojos, las cuales habitan en castillos en las profundidades de ríos y lagos, siendo parte de la corte real del Vodeniac. Ellas solo pueden salir a la tierra durante la semana de primavera, en la que el trigo florece y las flores son tan hermosas como ellas. A esta semana se le conocía como la Semana de las Rusalkas. Durante toda la semana bailaban y cantaban durante las noches, hacían guirnaldas de flores y trenzaban sus largos cabellos. Sin embargo, las rusalkas son criaturas peligrosas, con una historia tan triste como escalofriante. Cuando una joven se ahoga antes de su boda, o cuando una joven que ha fallecido no tiene un funeral, se convierte en una rusalka. Aquellos quienes por descuido u curiosidad llegan a ver el baile de una rusalka quedan mudos, o caen en un trance y en un ataque de risa bailan hasta la muerte. Durante la semana de las rusalkas, ahí por donde pasaran el trigo crecía, y los campos se volvían fértiles. Sin embargo, para ganarse la visita de las rusalkas había ciertas prohibiciones que debían respetarse. No ir al bosque, no dormir afuera ni bañarse en ríos y lagos. Tampoco se podía trepar a los árboles, pues se creía que durante el tiempo en el que estaban en tierra, las rusalkas se quedaban en las copas de los árboles. Además, las jóvenes debían trenzarse el cabello con ajenjo para no despertar la envidia de las rusalkas. Durante esa semana, las mujeres no podían lavar, hilar, tejer ni plantar. Si algo llegaban a plantar, esa planta crecería torcida y se atrofiaría rápidamente. Y si derramaban agua por cualquier motivo, las rusalkas las ahogarían. También estaba prohibido dormir en el suelo, ya que se creía que el alma podía abandonar el cuerpo, y la rusalka aprovecharía ese momento para poseer a la persona y hablar a través de ella. No se podía esquilar ovejas, ya que éstas se volverían salvajes, y la gente sería atacada por una enfermedad llamada rusalia. Para protegerse de las rusalkas, las personas llevaban consigo ajenjo y ajo, evitaban cruzar puentes y dejaban regalos, tales como perfumes, flores y telas de colores, en los árboles para apaciguarlas. Además, un círculo mágico dibujado con un cuchillo podía servir como protección. Si alguien veía rusalkas y no traía consigo ajenjo, dibujaba un círculo en el suelo, y las rusalkas no podrían cruzarlo, ya que se creía que estas criaturas temían a los cuchillos. A continuación, escucharemos la leyenda de un hombre que rompió varias de estas reglas y las inesperadas consecuencias de sus acciones. Era una noche de primavera, y 9 hermosas rusalkas salieron del Danubio. Sus largos cabellos rojos adornaban aquella pálida piel que brillaba bajo la luz de la luna. La más joven llevaba por nombre Rusla, nombre que en el idioma antiguo significa río. Rusla, a diferencia de sus hermanas, no quería bailar ni cantar, tan solo quería ir al prado, perderse en el bosque y respirar, solo respirar. Se había ahogado apenas 3 meses atrás, y esa era la primera vez que volvería a la tierra. Aún recordaba los colores, los aromas y el canto de los pájaros, y quería de nuevo verlos, sentirlos, escucharlos. Caminaba descalza, sintiendo el pasto hundiéndose suavemente en la delicada piel de sus plantas. Tocaba las cortezas de los árboles, las hojas. Los olores de las flores la llevaron hasta lo más profundo del bosque, hasta que en cierto momento percibió un olor único, completamente desconocido, pero al mismo tiempo encantador y hechizante. Rusla lo siguió, convencida de que aquel olor era la clave de su nueva naturaleza. Casi creía poder verlo, de un errático color azul,
una neblina que se entretejía juguetonamente entre las espesas ramas de los árboles, hilos de luz que formaban un camino solo para Rusla. El aroma se hacía cada vez más fuerte, dulce y embriagante, y entonces lo vio. Vio a un joven. Dormía sobre las gruesas raíces de un árbol. Era un joven algo extraño, robusto, con una cabeza grande y el pelo revuelto, de brazos y piernas fuertes, y el pecho tan ancho como el de 2 hombres. Rusla lo miró. Así dormido, sobre las raíces del árbol, le dio algo de lástima. ¡Qué manera de empezar mi primer día!, pensó. Aquel hombre había ido al bosque y dormía en el suelo. Había roto 2 de las prohibiciones de las rusalcas, y como consecuencia, Rusla debía castigarlo. Le torceré la boca, pensó Rusla. No es agradable, pero es mejor que ahogarlo. En ese momento, la sombra de un ave pasó sobre el rostro de aquel hombre, y éste se dio la vuelta, aún dormido, dándole la cara a Rusla. «Pero si este ya tiene la boca chueca», dijo Rusla. Y en efecto, el extremo izquierdo de los labios del joven estaba mucho más abajo que el derecho. Rusla observó aquella gran cabeza dormida, enmarcada por una melena e iluminada por una sonrisa distorsionada. Vio aquel pecho ancho moverse con fuerza, y sintió tristeza una vez más. La idea de ese cuerpo fuerte, entretejido en las raíces del árbol, la entristecía. Rusla tocó su cabello, y el joven despertó de golpe, sobresaltado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rusla. «Vidoye». «¿Sabes quién soy?». «Sí, eres una rusalka. Te estaba esperando. Te llamé antes de dormirme». «Muy bien, Vidoye. Diré tu nombre 3 veces, y luego sentirás la necesidad de ir al río». Rusla se detuvo y lo miró a los ojos. Eran algo pequeños y estrechos, como si no dejaran que nada los atravesara, como si reflejaran miradas. «¿Y te ahogarás?». «Bien, llámame, estoy listo, llámame ahora». Rusla sonrió y pensó que siempre había tiempo para lo inevitable. «Dime, ¿qué quieres decir con que me llamaste?». Hoy todos están recogiendo ajenjo para protegerse, pero yo cogí un puñado de díctamo, tus hierbas, para invocarte. Deliberadamente fui al bosque, deliberadamente me quedé dormido en él. Debes ahogarme». «¿Qué sabes sobre ahogarse?», preguntó Rusla con amargura. Un dolor punzante atravesó su corazón, a la vez que recordaba su antigua vida, ya tan lejana. «Ya lo he intentado 2 veces. El agua siempre me echa. Como si hubiera aire para 3 hombres en este pecho mío. El agua no me acepta». Entonces el Bodeniac no tiene poder sobre él, o no lo quiere, pensó Rusla. ¿Y por qué quieres ahogarte? «Estoy solo. Todo lo que hago sale mal. Busco hacer el bien y termina mal. Estoy desfigurado y nadie me quiere. ¿Quieres más razones?», dijo Vidoye, apretando el manojo de díctamo entre sus fuertes dedos. El aroma de aquella flor se hizo más fuerte y embriagó a Rusla. Ella entonces agarró la cabeza de Vidoye, la volteó un poco a la derecha y lo besó. «Quizá mi primer día no está tan mal», pensó. Y así nació y floreció el amor de Rusla y Vidoye durante esa semana, hasta que se llegó el último día. Pero en esa semana, Vidoye había cambiado, había adelgazado, se había vuelto ágil. Rusla había estado muy sonriente y alegre. Esos 2 vivían cada momento. Por pequeña que fuera una respiración, ellos la atesoraban, para que la sombra del final cercano no pudiera ensombrecer su felicidad y la alegría de cada momento que pasaban juntos. Pero esa sombra no pedía su permiso, y cada día se hacía más grande y más oscura, abrazándolos en un laberinto de tinieblas. El día de la separación, a Rusla no solo la invadía el amor, sino también el dolor de la partida. Para Vidoye, su pueblo se había vuelto, a pesar de la venida de la primavera, tan solo un desierto. Pasaba los días en el agua, nadaba, se sumergía lo más profundo que podía y la buscaba, solo la buscaba. Pero de Rusla no había ni rastro. Caminaba por la orilla del río, flaco y harapiento, esperando alguna señal de su amada, pero esa señal nunca llegó. Entonces vino el invierno. El viento frío de las montañas se mezclaba con el Koshava que venía del río. En Serbia, aún hoy existe un viento llamado Koshava,
Se caracteriza por ser frío, viene del sureste y durante el invierno puede hacer que las temperaturas bajen hasta menos 30 grados. Pero a pesar de la inclemencia del tiempo, Vidoye seguía al lado del río, temblando, helándose. Y cuando creía estar perdiendo lo último que le quedaba de fuerzas, el Danubio decidió hacer su primer año de amor un poco más amargo. Se congeló. Se convirtió en una vasta superficie blanca, sobre la que el viento se arremolinaba y hacía rodar la nieve seca. Vidoye comenzó a cavar y perforar agujeros en el hielo. Le parecía que allá abajo, en el fondo del agua fría, Rusla se ahogaría, apretada por el espeso hielo. Cavaba como poseído, como si el siguiente aliento de Rusla dependiera de cada uno de los hoyos que lograba hacer en el espeso manto de hielo. Era una batalla perdida desde el inicio. Cada vez que lograba cavar un hoyo, la nieve y el hielo habían cubierto el anterior. En cierto momento, sus dedos ya no le respondieron. Se entumecieron y el bío que usaba para perforar el hielo se le cayó de entre las manos. Lo escuchó claramente caer sobre la sólida capa de hielo, con un sonido sordo y definitivo. Y entonces Vidoye también cayó, como un pez, cansado de menearse fuera del agua. El viento comenzó a jugar con su cabello y lo cubrió de nieve. Los niños lo encontraron 1 o 2 horas después. La cara estaba toda cubierta de nieve y solo una pequeña abertura a la altura de la boca mostraba que quizá todavía estaba vivo. Lo envolvieron en una manta de piel de lobo, lo pusieron en un trineo y se lo llevaron a la orilla. Ahí hicieron un pequeño fuego, le frotaron la cara, las manos, las piernas, el pecho y le soplaron en la cara. Vidoye despertó de su dulce muerte, los miró y dijo: «¡Me está llamando!». De alguna manera se paró y se fue tambaleando hasta el Danubio. Cayó antes de llegar, pero siguió arrastrándose hasta él. Los niños lo siguieron, aterrorizados y silenciosos. Llegó al primer agujero en el hielo, rompió la costra de nieve con el codo y se deslizó dentro del agua. Dicen los niños que en el momento en el que Vidoye cayó al agua, ya no se veía como un hombre congelado al borde de la muerte, sino más bien como un pez, como una carpa enorme y fuerte, la cual tras mucho sufrimiento se regresa por fin al agua. Muchos años después, contaban los pescadores de aquel lugar que a lo que más le temían era un espíritu del agua con cabello rebelde, cabeza grande y boca torcida. Y así termina una historia más de la mitología serbia. ¿No crees que es interesante cómo las tradiciones antiguas pueden muchas veces perdurar hasta nuestros días? No sé, creo que de alguna manera le dan una personalidad única a cada cultura. ¿En donde vives hay algo así? ¿Tradiciones que de alguna manera sobrevivieron el paso del tiempo? Compártelas en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos hasta la próxima.